Cuando conoces la identidad bíblica del Mesías, lo sabes todo. Porque al conocer quién es Él realmente, tienes una perspectiva para entender todo lo que Dios quiere que sepas. En otras palabras, conocerlo a Él trae claridad a tu vida. ¿Por qué les comparto esto? Porque en esta epístola a la iglesia en Tiatira, veremos cómo Él se revela y por qué se revela de esa manera. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 18. Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Leemos. Y al mensajero de la iglesia en Tiatira escribe. Y estas cosas dice el Hijo de Dios. ¡Qué nombre tan importante! El Hijo de Dios. Los animo a que lean en algún momento lo que dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículos 61 al 63. Allí encontramos que el sumo sacerdote le hace una pregunta a Yeshua y le dice, ¿eres tú el Hijo del Bendito? En esto no hay desacuerdo, ni controversia. Ese bendito es, de hecho, Dios. Y el Mesías no lo negó. Ciertamente afirmó que Él es el Hijo del Dios bendito. Y lo afirmó citando las Escrituras en el libro de Daniel, capítulo 7, que habla sobre el Hijo del Hombre que viene en las nubes. Y no está hablando de su segunda venida. Está hablando de cuando Dios Hijo, y oigan bien ese término, Dios Hijo irá ante el anciano de días, es decir, Dios Padre, y Él heredará el reino. Y lo que es tan significativo es que esa porción de las Escrituras no está escrita en hebreo, sino en arameo. Y la razón de eso es la providencia de Dios. Porque si estuviera escrito en hebreo, entonces tendríamos un término que significa servir o adorar. Es la palabra la'avot. Y puede significar servir como le sirves a un empleador en el trabajo, o puede significar adorar. Ambos significados son correctos. Pero cuando lo vemos en arameo, esa palabra siempre se usa en un sentido religioso. Entonces, cuando dice que las naciones, los pueblos y las lenguas lo adorarán, eso revela que este Mesías es ciertamente el Hijo de Dios. Y vemos que aquí dice en el versículo 18, dice, esto dice el Hijo de Dios. Y noten lo que dice sobre él. El que tiene ojos como llama de fuego. Estamos en el libro de Apocalipsis, y una de las cosas que debes saber sobre este libro es la siguiente, que hubo una tendencia en Juan, cuando el Espíritu Santo lo inspiró a escribir este libro, a usar las Escrituras muy conocidas. Y cuando digo Escrituras, estoy hablando del Tenaj, la Biblia hebrea. Y encontramos en Daniel, capítulo 10, verso 6, un pasaje similar, hablando de Dios. El Dios que tiene ojos como una llama, como un fuego. Y por lo tanto, Juan tomó ese versículo bien conocido, que se relaciona con el Mesías y el Dios Padre, y puso estas cosas en este pasaje para revelar la divinidad del Mesías. Ahora,
¿Qué dice aquí sobre ese que tiene ojos como antorchas o llamas de fuego? Está hablando de su capacidad para eliminar todas las cosas, para quemarlo todo y poder ver perfectamente. Si nos fijamos en los comentarios rabínicos sobre Daniel 10, verso 6, cuando habla de esos ojos como llamas de fuego, se refiere a un Dios que todo lo sabe. Y esto es lo que el Mesías está revelando sobre sí mismo, que Él es el Hijo de Dios, que Él sabe, al igual que su Padre, todas las cosas. Y luego habla de que tiene los pies como de bronce bruñido. Si investigan un poco, encontrarán que el bronce es fuerte, pero el bronce que se refina con fuego es aún más fuerte. Y aquí habla de su fundamento. Él conoce todas las cosas, ve todas las cosas, y su fundamento es un cimiento fuerte. ¿Por qué Él le dice estas cosas a esta iglesia? Porque debería ser un consuelo para nosotros saber que, sea lo que sea que estemos pasando, Él está al tanto de eso. Y tenemos una promesa en las Escrituras de que Él nunca permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos soportar. Él está mirando. Él sabe todas las cosas y su fundación, su fundamento, es completamente firme. Él dice en el verso 19, «Conozco tus obras, tu amor, tu servicio». No es la palabra para obra, sino que es una palabra bíblica específica que habla del servicio que es dirigido y ofrecido a Dios. Dios sabe por lo que estamos pasando. Él conoce nuestra fidelidad a Él. Me gusta lo que dice en el libro de Hebreos. Dios no es injusto, es decir, Él es perfectamente justo, y no olvidará ninguna de las cosas que hacemos para servirle a Él. Él es un Dios fiel para recompensar. Así que dice, «Conozco tus obras, tu amor, tu servicio, y tu fe, y tu perseverancia». Cuando habla de amor, y hace rato comentamos sobre esto, se trata de un compromiso con las instrucciones de Dios. Él sabe si somos sumisos a su palabra o no. Y esa sumisión funcionará en nuestra vida para hacer que nos comprometamos a servirlo, es decir, ministrar en su nombre. Y eso expresará la fe, la verdad de Dios. Y cuando estamos comprometidos con la verdad de Dios, podemos esperar, como dice aquí, esa perseverancia, esa persistencia. Mira la segunda parte del verso 19. «Y tus obras», y he subrayado lo que sigue en mi Biblia porque es lo que espero alcanzar. Cuando dice aquí, «tus últimas obras son mejores que las primeras», ¿saben qué es lo que significa eso? Que esta congregación, esta iglesia, está terminando bien. Cuando los miro a ustedes, una de las cosas que me gusta de hablar en un lugar como este es que realmente puedo verlos. Y puedo ver que algunos de ustedes, y esto lo digo con respeto, puedo ver que algunos de ustedes están en esa etapa final de la vida. Y quiero darles un mensaje de ánimo. Se los dije con mucho respeto. Terminen bien. No permitan que el fin traiga decepción y tristeza, de una manera que no honre al Señor.
Miren las Escrituras y al rey Hizquiahu, Ezequías. Él tuvo tantas cosas maravillosas en su vida, pero no terminó bien. Sean personas que terminan en fidelidad, de una manera que honra a Dios. Leemos aquí: tus últimas obras son mejores que las primeras. Verso 20. Sin embargo, tengo contra ti algunas cosas, es decir, algunas cosas restantes. Y fíjense en lo primero que dice a esta congregación, y sepan esto. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Nuestro Dios no duda en poner las cosas en orden. Y veremos algo que a menudo es controversial. Y solo es controversial porque confiamos en nuestro propio entendimiento en lugar de aceptar la autoridad de la palabra de Dios. Ahora estudiaremos un problema que tuvo esta iglesia. Y se trata de algo que no es exclusivo de ellos. Se nos dice esto porque eso se irá volviendo cada vez más frecuente a medida que nos acerquemos a los últimos días. Dice aquí, y recuerden, este es el mensaje del Mesías a esta congregación y a la iglesia en general. Él dice, tengo contra ti algunas cosas que permites. Esa palabra puede significar autorizar, o si hacen un buen estudio, puede ser la palabra tolerar. Uno de los problemas actuales es que hay una tolerancia fuera de lugar. Necesitamos ser personas que estén completamente comprometidas con el orden de Dios. Y vemos aquí que el Mesías está disgustado y dice, tú toleras a la mujer Jezabel, la que se llama a sí misma profeta. Y literalmente dice que hace dos cosas. Enseña, y luego hay una conjunción aquí, y el propósito de esta conjunción es unir cosas para un propósito específico. Verán, ella está enseñando y está engañando. El propósito de su enseñanza es engañar. Esa palabra puede significar desviar. Y lo que encontramos aquí es que Dios tiene un orden. Él tiene una forma de ordenar su iglesia. Y cuando no nos sometemos a ese orden, el enemigo entra y permite o promueve la confusión. Nuestro Dios no es un Dios de confusión, eso lo sabemos. Dios puede usar a las mujeres y usa a las mujeres para enseñar a otras mujeres. No utiliza a una mujer para enseñar a un grupo mixto. Y de nuevo, si eso te resulta ofensivo, debes orar al respecto. Necesitas examinar las Escrituras. Dice claramente, yo no permito. ¿Qué no permite? Él dice, no permito que una mujer enseñe o tenga autoridad sobre un hombre en la congregación. No hablamos de cosas fuera de eso, sino en la congregación, en la iglesia. Y él dice, la razón no está ligado a ninguna norma cultural o de la época. Se remonta a la obra ¿de quién? Del enemigo. ¿Dónde? En el jardín. Y es un ataque al orden de Dios. Y vemos que en todo el mundo, dentro de la iglesia, esto no se está respetando. De hecho, hay confusión en la denominación protestante más grande de Estados Unidos sobre este tema. Y no debería haberla.
Eso es por falta de sometimiento a las instrucciones de Dios. ¿Y hacia dónde va este mundo? Cuanto más te mantengas atado a este libro, más te acusarán de ser intolerante, te acusarán de incitar un discurso de odio, te acusarán de tener una mente estrecha. Por cierto, lean el libro de Proverbios. Tener una mente abierta no es algo bueno bíblicamente. Tenemos que tener una mente cerrada. ¿Y qué cierra nuestra mente? Las instrucciones de las Escrituras. Necesitamos confiar no en nuestro entendimiento, no en la propaganda política, sino que debemos confiar en sus instrucciones. Y cuando haces eso, termina por desaparecer la controversia. Es así. Porque si eres líder de una congregación, o de un estudio bíblico, o tienes influencia en tu congregación local, una vez que se dan cuenta de que tú estás comprometido con este libro, ¿sabes lo que pasa? Te hacen a un lado. Descubren que su discusión, su lógica, su argumento, es una pérdida de tiempo. Sean personas que se mantienen firmes en el orden de Dios. ¿Qué dice aquí? Él dice, tú permites que esta mujer, Jezabel, la que se dice profeta, enseñe y desvíe del camino a mis siervos. Ella es un peligro para el bienestar de la familia de Dios. Sé que esto no le gusta a la gente, pero no estamos llamados a agradar a la gente. Estamos llamados a ser obedientes. Quiero compartirles algo. Mi esposa puede dar fe de que recibimos casi 1000 correos electrónicos a la semana. Y si los clasificáramos por categorías, ¿cuál es la mayor queja que la gente tiene contra nosotros? Se trata de la obediencia. Dicen que enfatizamos demasiado la obediencia y sienten que esto de alguna manera va en contra de la gracia de Dios. Tonterías. ¿Por qué? Hagan un estudio de la palabra gracia. La gracia en la Biblia te lleva a obedecer. Te lleva a estar comprometido con la voluntad de Dios, el carácter de Dios. Te lleva a vivir con justicia. ¿Por qué? Porque la justicia, en las Escrituras, busquen esa palabra en los Salmos. Mira esa palabra cuando está en un pasaje poético. Porque la justicia, con frecuencia, es paralela a la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Es el comportamiento justo lo que manifiesta la gloria de Dios. Y seamos muy claros sobre algo. Es el enemigo el que odia la gloria de Dios. Él la odia. Y por lo tanto, está en contra de la justicia. Y por eso se le llama el hombre de iniquidad. Él está en contra de la ley porque la ley especifica lo que es justo y lo que es injusto. No es por accidente ni coincidencia que él sea llamado el hombre de iniquidad o el hombre sin ley, porque no hay gloria en lo que está ausente del orden de Dios. Dice aquí, para engañar a mis siervos en la inmoralidad. Y se cambia el orden, y comer esas cosas que están relacionadas o son ofrecidas a ídolos. ¿De qué está hablando aquí? De lo mismo. Es un deseo de gratificar la carne. Una vez que estamos comprometidos con nuestro propio placer, en lugar de someternos a ser instrumentos para glorificar a Dios, una vez que tomamos esa decisión, quiero hacerlo a mi manera, quiero hacer lo que tiene sentido para mí, una vez que hacemos eso,
somos fácilmente descarriados y derrotados por el enemigo. ¿Y cuál es la señal de eso? La señal de eso es una iglesia impotente. Y cada vez más estamos viendo que la autoridad que Dios nos dio, no la estamos utilizando, no la estamos demostrando. De hecho, en todo el mundo, la iglesia se está volviendo cada vez menos influyente, cada vez menos respetada por los gobiernos y por la gente en general. ¿Por qué? Porque violamos la verdad. Y fíjense a dónde se dirigirá este pasaje. Vayamos ahora al verso 21. Dios es un Dios de gracia. Él es misericordioso. Y dice, le he dado tiempo a ella para que se arrepienta de su inmoralidad. Eso puede estar relacionado con la idolatría. Pero ella no quiere arrepentirse. He aquí, ahora vemos algo muy importante. Vemos a un Dios que juzga, un Dios que disciplina. Y vemos la fidelidad de Dios no solo para bendecir, sino que vemos la fidelidad de Dios al disciplinar a su pueblo. Y necesitamos aprender un principio. Lo que Dios disponga en su voluntad, se hará. Es solo cuestión de tiempo. ¿Y quién sabía eso muy bien? El faraón. Él pudo verlo. O te sometes y eres bendecido, o tienes la libertad de rebelarte, estar en desacuerdo. Aquí hay una verdad bíblica. Puedes hacerlo de la manera fácil, es decir, a la manera de Dios, o puedes hacerlo de la manera difícil, es decir, a tu manera. ¿Recuerdan al faraón? Él dice, ¿quién es Dios para que yo deba obedecerlo? Y esa es una pregunta razonable. Él no conocía al Dios de Israel. Entonces Dios se presentó a Faraón. Y Faraón se conmovió. Lean Éxodo. Faraón dijo cosas tales como, tú eres justo, yo no lo soy. Le pidió a Moisés que orara por él. Le pidió a Moisés que intercediera y le asegurara el perdón, y Moisés lo hizo. Y Dios lo perdonó. ¿Pero qué sucedió? Inmediatamente después del sufrimiento, la dificultad fue eliminada y Faraón volvió a ser desafiante. Tenía ese espíritu desafiante y rebelde. Y en muchas maneras las iglesias de hoy en día, y esto me duele decirlo, pero veo un espíritu desafiante. La gente quiere hacer las cosas a su manera. Hay una falta de sumisión. Y yo diría que esa falta de sumisión está creciendo hoy en día. Y por eso vendrá este período de persecución y sufrimiento. Porque tengan por seguro que Dios pondrá a su iglesia en orden. La novia, como en la canción, se adorará a sí misma. ¿Y qué causará ese cambio? Un tiempo de prueba, un tiempo de persecución. Dios lo dejará muy claro primero a la iglesia y luego a Israel. Eso Joshua lo cantó hace un momento. Elijan a quién servirán. ¿Lo oyeron? Elijan a quién servirán. Cuando miramos las Escrituras y leemos Apocalipsis capítulo 13, está muy claro. Cada quien adorará a alguien. Y realmente hay dos opciones: al Mesías o al Anticristo. A todos se les exigirá que adoren. Si conocen el libro de Apocalipsis, lo que pasa es lo siguiente. Primero hay un imperio que se levanta, y después ese imperio gana el control del mundo
temporalmente. Entonces el anticristo se manifestará. Ahora bien, comenzó con un espíritu de idolatría, lo que significa que cada uno hace lo que le parece correcto a sus propios ojos. Pero poco después, el anticristo dirá, basta de eso. Si no haces una imagen de la bestia, si no te inclinas y adoras a la bestia, serás condenado a muerte. Él exigirá adoración, así que todos serán desafiados a adorar, y lo harán. La única pregunta que tienes que responder es, ¿ante quién te vas a inclinar? ¿A quién vas a servir? ¿Al verdadero Cristo o al anticristo? Y esto es lo que el Mesías está revelando. Él dice, le he dado tiempo para arrepentirse de su inmoralidad, pero ella no se arrepintió. En consecuencia, he aquí, y la frase he aquí significa presta atención, la eché a una cama. Ahora, ese término cama, en muchas Biblias lo traducen como su cama de enfermedad, pero si haces un buen estudio de esa palabra, no significa eso. Es simplemente un lugar de descanso. Significa que ella será dejada de lado. El énfasis no estará en ella porque será destruida, junto con el falso profeta, junto con este imperio. Sigamos leyendo. El énfasis está en quiénes. Y los que cometieron adulterio con ella. ¿Qué les pasará? Ellos serán arrojados a, ¿qué dicen sus Biblias? Gran tribulación. No dice la gran tribulación. Les sugeriría que la iglesia está confundida acerca de estos dos términos. Si yo les preguntara, ¿qué viene primero? ¿Gran tribulación o la gran tribulación? Muchos de ustedes, según creo, estarían equivocados. Dirían que primero es gran tribulación y luego la gran tribulación. Eso no es cierto. Si hacen un buen estudio de Apocalipsis capítulo 7, donde encontramos ese término, la gran tribulación, no se está hablando de los santos de la tribulación. Está hablando de aquellas personas que salieron de la persecución y tenían un testimonio que agradaba a Dios. ¿Saben por qué se llama la gran tribulación? Porque el énfasis de este libro está en los discípulos que pasan por los eventos del libro de Apocalipsis y se especifica como la gran tribulación. ¿Por qué? Por su importancia para Dios. ¿Qué dice la Escritura? Preciosa a los ojos de Dios es la muerte de sus santos. Y lo que las Escrituras nos dicen es que la gran tribulación no habla de su ira, sino de la persecución satánica contra los creyentes. Estamos tratando con algo diferente ahora. Esto no es para la iglesia. ¿Esto es para quiénes? Bueno, sigamos leyendo. Dice, los que cometen adulterio con ella. Esos no somos nosotros. Esos son ellos. Esos de los que leímos hace rato, antes del receso, que experimentarán al Cordero de Dios haciendo guerra contra ellos, debido a ese mismo espíritu falso. Él dice, los que cometen adulterio con ella, en gran tribulación. Este término también aparece en Mateo capítulo 24, versículo 21. Y habla de lo que sucederá, en mi opinión,
después del rapto o del arrebatamiento. Verán, si conocen bien el libro de Mateo y Mateo 24, vemos algo. Vemos que Yeshua habla sobre el fin. De hecho, menciona el fin 3 veces. Ahora, si quieren formarse una opinión sobre los últimos días, hay que saber a cuál fin se refiere él. Y el fin del que está hablando aquí es el fin de la era de la iglesia. ¿Cómo lo sé? Si nos fijamos en el verso 14 de Mateo 24, dice esto: el evangelio del reino debe ser proclamado en todo el mundo como un testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. El siguiente versículo habla de la abominación desoladora. Y él dice, cuando ustedes, y aún les está hablando a sus discípulos, no necesariamente a los 12, aunque estaban allí. Él les está hablando, como pasa en Apocalipsis, a esos discípulos que estarán vivos cuando esto suceda. Y él dice, cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló Daniel el profeta en el lugar santo, el que le entienda. Si leen Mateo 24, encontrarán que desde los versos 3 al 15 hay un énfasis en que el Mesías habla a la segunda persona plural, es decir, ustedes. Él dice ustedes en referencia a los discípulos. Y justo después de la abominación desoladora, hace un cambio y empieza a hablar de los de Judea. ¿Dónde está el énfasis? En Israel. Y un tiempo de gran tribulación. Y vemos que gran tribulación vendrá sobre Israel a causa del enemigo, durante el tiempo en que Dios está derramando su ira. Nada de esto está destinado a la iglesia. Él simplemente está diciendo, si no eres parte de la verdadera iglesia, vas a experimentar lo que Él dice aquí. Serás arrojado a gran tribulación. ¿Por qué? Él ama a esas personas y espera que se arrepientan, pero no se arrepienten de sus obras. Ese es el problema. No tienen un espíritu arrepentido. Y por cierto, muéstrame en las Escrituras, no en lo que haya escrito alguien en algún otro libro. Muéstrame en las Escrituras que hay un gran tiempo de salvación para los gentiles después del rapto. No estoy diciendo que no habrá gentiles salvos después del rapto. No dije eso, sí los habrá. Ezequiel nos revela cómo. Pero apeguémonos a la Biblia y obtengamos nuestro entendimiento del apóstol Pablo. Me gusta lo que dice en Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11, él dice esto: viene el tiempo de la plenitud de los gentiles. Lo han oído, ¿verdad? Y si miran allí en Romanos capítulo 11, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿qué dice Pablo que debemos esperar? Dios se volverá. ¿A quién? A Israel. Esto es lo que necesitamos ver. Esta es la plenitud de los gentiles. Y cuando llegue ese número, creo que poco después del rapto, Dios volverá su atención principalmente a Israel. Eso es lo que dice la Escritura. Y todo ese tema de los santos de la tribulación es simplemente, en mi opinión, un término inventado que no tiene fundamento bíblico. No digo que no habrá gentiles salvos después del rapto, pero de vuelta a los 144,000, muéstrenme en la Escritura algún pasaje que diga que esos 144,000 son evangelistas judíos.
No sé cuál es el pasaje porque no lo encuentro en ninguna parte. Ayúdenme si estoy equivocado. No dice que son evangelistas. Muéstrame dónde lo dice si es que es así. Y conozco a muchos maestros bíblicos populares y en su mayoría son una bendición para mí. Pero no veo eso que dicen con respecto a los últimos días, que estos 144,000 provocarán el avivamiento más grande que este mundo haya vivido. No lo veo en las Escrituras. Nunca se les llama evangelistas allí. Es una enseñanza popular, la gente se entusiasma con eso, pero no tiene fundamento bíblico. No se trata de ningunos evangelistas. La gente que dice eso está confundida. No debemos esperar a esos santos de la gran tribulación. No es una enseñanza bíblica. Leamos el verso 23. Y a sus hijos, a sus discípulos, a los de ese espíritu de Jezabel, a sus discípulos, ¿qué les hará? Los mataré con la muerte. Creo que aquí está hablando, y hay otros que piensan igual, sobre la segunda muerte, ser arrojados a ese lago que arde con fuego y azufre. ¿Y por qué hace eso? Fíjense en lo que dice. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que hace ¿qué? El que discierne. Es una palabra que significa escudriñar. Y para los que no vienen del judaísmo, la siguiente frase puede ser difícil de comprender, donde dice, yo soy el que discierne los riñones y los corazones. Pero en el judaísmo, especialmente en el judaísmo jasídico, el riñón es visto de manera muy diferente. Es visto como un asiento de las emociones y el entendimiento, así como el corazón. Y habla de la perspectiva total que uno tiene del proceso general de pensamiento de una persona. Y lo que el Mesías está diciendo es, yo soy el que va a probar o discernir lo que realmente estás pensando. ¿Dónde está tu compromiso? ¿Quién eres tú emocional y cognitivamente? Él sabrá todo lo que conforma al ser humano. Miren el verso 23, al final. Y les daré a cada uno conforme a sus obras. Él no está hablando aquí sobre la salvación. A aquellos que somos discípulos, Él nos dará una recompensa basada en nuestras obras. Y a aquellos que no son creyentes, ellos sufrirán un castigo por dos razones. Por el Evangelio, por haberlo rechazado, y por su estilo de vida, que refleja la inmoralidad y la injusticia, que no glorifica a Dios, sino que sirve al enemigo. Él dice, les daré a cada uno conforme a sus obras. Las obras son importantes. Verso 24. Pero a ustedes les digo, es decir, a la iglesia y también a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina. ¿Qué doctrina? Quienes no tienen conocimiento de las profundidades de Satanás. ¿Ven lo que está pasando? ¿Entienden lo que quiere decir con esta doctrina? ¿Ven la correlación? Él está diciendo esto, que la doctrina de Jezabel llevó a una doctrina que lo conduce a uno a las profundidades, como se le llama, las profundidades de Satanás. Creo que es muy importante que el término muerte aparezca aquí, es decir, abajo. Ese es el testimonio de Satanás. Él está a punto de echarnos abajo. ¿Por qué?
Él sabe que ha sido derrotado. Él sabe a dónde va. Pero su deseo es llevarse a tantas personas como le sea posible a las profundidades de Satanás, a donde él va. ¿Por qué? Él está muy atado y adicto a ver dolor. Eso le encanta. Tu miseria es su alegría. Pero nuestro Salvador pasó por la miseria para que tú pudieras tener un gozo eterno. ¿Ven la diferencia? Él, el enemigo, se regocija. Él está dispuesto a perderlo todo porque es adicto a ver sufrir a los demás. Y está lo bastante comprometido como para perder todo de sí mismo con el fin de cumplir ese deseo. A él le encanta y es adicto al dolor de los demás. El Mesías le dice a la verdadera iglesia: pero no echaré sobre ustedes ninguna otra carga. Pero lo que tienen, aférrense a eso hasta que yo venga. Lo que tienen es su palabra, su instrucción, su verdad. Aférrense a eso hasta que yo venga. Verso 26. Al que venza, ¿ven la conexión? Cuando te aferras a eso, serás ese que vencerá. Serás ese que experimentará la victoria. Y cuando eres esa persona que vence, ¿qué es lo que harás? Vas a guardar, y la palabra guardar generalmente tiene que ver con las instrucciones de Dios. Guardarás hasta el fin mis obras. Dense cuenta de algo. Las obras que pertenecen al Mesías manifiestan la gloria del Padre. Por eso fue creado este mundo. Por eso tú y yo tenemos vida. Por eso tú y yo tenemos la unción del Espíritu Santo, para que podamos hacer las obras que manifiestan la gloria del Padre. Dice: el que venciere, al que guarde hasta el fin mis obras, yo le daré autoridad. Autoridad sobre las naciones. Eso es lo que el pueblo del reino de Dios debe poseer. ¿A qué se refiere aquí? Bueno, los invito a que lean Apocalipsis capítulo 20, versos 4 y 6, donde dice que nosotros, los verdaderos creyentes, los que participaron en el rapto, los que reciben un cuerpo de reino, vamos a gobernar junto con el Mesías. De eso es que él habla aquí cuando dice: yo le daré autoridad sobre las naciones y las gobernará con cetro de hierro, como vasija de alfarero, que hace ¿qué? Que se rompe. Esta palabra significa hacer que algo se vuelva pedazos. Y cuando a un alfarero no le gusta lo que hizo, ¿qué hace? Lo rompe. Y la vasija simplemente explota en pedazos. Él está diciendo: te estoy dando autoridad para que lo que no es agradable, pues debemos tener la misma mentalidad que Dios tiene. En este nuevo cuerpo pensaremos como Él piensa. Y para cualquier cosa que esté en oposición a la voluntad de Dios, ¿qué pasará? Tendremos el poder de provocar la destrucción. Ese es el llamado. Eso es lo que somos en el Mesías, en este nuevo cuerpo, en esta realidad del reino. Él dice aquí, al final del verso 27, como yo he recibido de mi Padre,
nosotros recibimos del Padre. Él dice, le daré además la estrella de la mañana. Esa estrella de la mañana habla de un nuevo día. Aquí ese nuevo día se refiere a una realidad del reino. Un cambio que vendrá a este mundo, pues este mundo será transformado por el Mesías. Y Él transformará este mundo en su reino. ¿Con qué? Con su juicio. Eso es lo que vimos sobre las vasijas del alfarero que son quebradas. Es triste ver que hay tantas congregaciones que no quieren aprender sobre el juicio de Dios. El juicio de Dios es algo maravilloso, porque el juicio de Dios pone las cosas en orden. Ahora, puedo asegurar, al ver el tamaño de este grupo, que hay muchas personas que están pasando por circunstancias difíciles. Estamos experimentando la injusticia. La vida no es justa. La vida es difícil para todos en este momento. Pero dense cuenta de algo. Esa dificultad, esa injusticia, ese dolor, algún día terminará. ¿Y saben qué le pondrá fin a eso? El juicio de Dios. Necesitamos tener una mentalidad celestial. Lean esta noche Apocalipsis capítulo 18. Necesitamos estar de acuerdo con los ángeles en el cielo. Cuando caiga el juicio de Dios, seamos más específicos, cuando caiga la ira de Dios, ¿qué hace el cielo? Alegrarse. Hablan de su justo juicio, porque su juicio produce justicia. Lo ven como algo bueno. Pero en muchos lugares, iglesias, conferencias, no quieren escuchar sobre el juicio de Dios. Eso solo manifiesta un analfabetismo bíblico con respecto a la verdad de las Escrituras. Él dice, le daré la estrella de la mañana. Él es esa estrella de la mañana. Y luego dice, y el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quiénes? A las iglesias. Todo esto es para todos nosotros. No para alguna dispensación en el pasado, no para algún grupo, sino para todos los creyentes. Capítulo 3. Y al ángel de la iglesia en Sardis escribe, estas cosas dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y tengamos en claro una cosa. Pueden ir a Internet y buscar en Google los 7 espíritus de Dios, y verás lo que son basado en Isaías y otras cosas. Pero no son los 7 espíritus de Dios. El número 7 es un número de santidad. El número 7 se relaciona con el propósito de Dios. Entonces, cuando dice los 7 espíritus de Dios, no hay 7 espíritus, sino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo funciona conforme a los propósitos de Dios. Lo que se nos está diciendo aquí es el que puede darte la unción del Espíritu. Si yo le preguntara a este grupo, ¿quieren la unción? Todos diríamos que sí. Pero ese sí no hará que la unción caiga sobre ti. Es solo cuando estás comprometido con los propósitos de Dios, cuando quieres el orden de Dios, no solo en tu vida, sino en tu familia y en tus vecinos. Es solo cuando estás comprometido con su voluntad que serás un receptor de esa unción. Como creyentes, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero eso no significa automáticamente que esté obrando en nosotros. Todos conocemos el versículo sobre afligir al Espíritu Santo o hacerlo contristar. Eso es lo que la iglesia hace en gran medida hoy.
pero Dios es el mismo Dios. Él quiere darte esa unción si estás comprometido con sus propósitos. Y no solo tiene los 7 espíritus de Dios, sino también las 7 estrellas. ¿Quiénes son? Los líderes, los mensajeros de la congregación. Él quiere poner esa unción sobre ellos. Y hay una unción para los últimos días. Él dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero, dice él, en realidad, ¿estás qué? Muerto. Creen que están vivos, creen que están en llamas, creen que están caminando en la unción. Y el Mesías los mira y dice, ustedes están muertos. ¿Saben qué es triste? Y esto es muy relevante hoy en día. Las personas no saben discernir entre la unción del Espíritu y la manifestación de los demonios. Es un hecho. Hay cosas que uno ve que suceden en las congregaciones y puedo decirles que eso no es de Dios. Ese no es un Dios de orden, de paz y de santidad. Es un acto corrompido. Y toda esa gente está allí engañada. No tienen discernimiento espiritual. ¿Por qué razón? Todo eso es parte de la estrategia del enemigo. Porque en este mundo será liberado un espíritu de demonios. Ellos se volverán más y más activos a medida que nos acercamos a los últimos días. ¿No ven que hoy la gente está completamente confundida? Ya no saben cuántos géneros hay. Y eso es trágico. Eso viene de la rebeldía. Dios dijo claramente, los he creado hombre y mujer. ¿Qué dice el hombre? Yo elijo. Todo se basa en la rebeldía. Es querer gobernarse y no someterse. Eso es satánico. A eso se dedica Satanás. Eso es demoníaco. Despierten. Entiendan que lo que estamos viendo aquí es información que Dios nos permite contemplar en los tiempos que vivimos para mostrarnos lo cerca que estamos del fin. No se dejen engañar. Él dice aquí, tienes un nombre de que vives, pero estás muerto. Verso 2. El verso 2, en mi opinión, es una de las cosas más importantes que encontraremos. Es un mandamiento bíblico. Oigan lo que digo. Los mandamientos que encontramos en la Biblia son buenos. Una persona sabia los aplicará a su vida. ¿Y qué nos dice el verso 2? Dice, sé vigilante. Si hacen un buen estudio de los pasajes bíblicos que hablan sobre los últimos días, el Mesías dice, y Pedro también lo dice, y Pablo también lo dice, mantente alerta, presta atención, prepárate. Y también encontramos esta palabra. Está la palabra blepo en griego que significa observar algo, prestar atención a lo que estás viendo. Y también está la palabra proserkomai que significa mantente allí. Y hay una tercera palabra que es esta. Este es un término militar y significa atención, vigila. ¿Por qué? Porque hay un enemigo allá afuera. Tenemos un enemigo. Y dicen las Escrituras que ese enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y podemos decir muchas cosas negativas sobre él, pero hay una cosa que podemos mirar y aprender de él, y es la siguiente. No le falta compromiso.
A ustedes a veces les falta compromiso. A mí a veces me falta compromiso. Pero ese enemigo está comprometido con sus propósitos. Esa es una de las cosas que el Mesías enseñó en esa parábola del mayordomo injusto o el mayordomo infiel. Al menos estaba comprometido con el futuro que quería. ¿Lo estamos nosotros? Todos tenemos el deseo de un futuro de reino. Y en ninguna parte de la Biblia dice que todos experimentarán el mismo tipo de eternidad. No dice eso. Se nos dice que seamos grandes en el reino de Dios. ¿Y que no seamos qué? Pequeños. Así que habrán algunos que serán pequeños y otros que serán grandes. No es lo mismo. Así que tenemos que estar atentos. Y el Mesías dice, sigamos leyendo el verso 2, sé vigilante. Hay un enemigo. Ahora, esto es lo que me molesta. ¿Por qué diría el Mesías, vigilen? Si le creen a algunos que enseñan escatología, verán que algunos dicen que no hay nada que tenga que suceder antes del rapto. Pero yo les digo que eso es falso. Si ese fuera el caso, ¿por qué diría el Mesías, vigilen? ¿Y por qué diría Pablo, vigilen? Lean 1 Tesalonicenses capítulo 5. Estamos llamados a ser vigilantes, pero si no sabes los eventos de los tiempos finales, no puedes vigilar. ¿Y sabes cómo andarás? Andarás como los discípulos. Esta misma palabra aparece en Mateo 26. ¿Dónde? En el huerto de Getsemaní. Cuando les dice a sus discípulos, vigilen. Hay un enemigo. Están por venir. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se durmieron. No oraron, sino que se durmieron. No estamos vigilando como iglesia. Muchos de nosotros hemos creído que no hay nada de qué preocuparse, que no hay que estudiar los tiempos finales. Todo saldrá bien, y solo hay que esperar, y podría ser hoy. No, no. Él nos dice aquí que estemos vigilantes y fortalezcamos las cosas que quedan. Las cosas que están a punto de ¿qué? De morir. Esa puede ser la persona que se sienta a tu lado mañana por la mañana en tu iglesia. Es posible que no sean realmente creyentes. Es posible que debas ministrar. Es posible que debas fortalecerlos. Nosotros visitamos muchos lugares y nos sorprende oír el testimonio de lo que está pasando, sobre todo dentro de la iglesia de Europa. Hay buenas iglesias allí, pero si miramos las masas, ¿dónde está la verdad de Dios? Son débiles, están a punto de morir. Él dice, porque no he hallado tus obras acabadas. Debemos tomar esto a nivel personal. Cuando Dios me mira, ¿está complacido con mis obras? Cuando Él te evalúa, y lo está haciendo, tiene esos ojos de fuego, recuérdalo. ¿Acaso Él ve que has completado tu tarea? ¿Que tus obras están acabadas? Él dice aquí, por tanto, acuérdate de lo que has recibido y lo que has oído, y guárdalo. Esa palabra significa guarda las instrucciones. Y arrepiéntete, y si no eres vigilante, ¿ven la correlación que hay entre el arrepentimiento y qué cosa? Estar vigilante. Yo no creo que la mayor parte de la iglesia hoy en día esté vigilante, que estén preparados para distinguir estos eventos, mirarlos y entenderlos. Uno de mis versos favoritos, y sé que es uno de sus favoritos también de Christian, se encuentra en Lucas capítulo 21, creo que el verso 28, y dice, cuando vean que estas cosas comienzan, no todas, cuando las vean comenzar, levanten sus cabezas. Ese es un término de aliento. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Así que debemos estar atentos para tener ánimo. Dice, arrepiéntete, pues si no eres vigilante,
vendré a ti como ladrón. Para los verdaderos creyentes, el Mesías no vendrá como ladrón. Si nos fijamos en Lucas capítulo 12, Él viene, lean eso esta noche, Lucas capítulo 12, donde dice, si están vigilantes, si los encuentra sirviendo, Él vendrá, y luego dice, a servirles. Ahora la pregunta es, ¿por qué cuando el Mesías venga por la iglesia, Él tendrá que servirnos o ministrarnos? ¿Por qué? Por este tiempo de persecución. Por este tiempo en el que el mundo demostrará su odio hacia nosotros. No es la ira de Dios, es la persecución satánica. Él dice, si no eres vigilante, vendré a ti como ladrón, y no sabrás, es una doble negación, no, nunca sabrás a qué hora vendré. Yo subrayaría esto. Ese verso tiene muchas implicaciones. Si no te arrepientes, si no estás vigilando, entonces no sabrás a qué hora vendré. Él dice, tienes algunos nombres, es decir, hay algunas personas allí, en Sardis, que no han manchado sus vestidos. Lo que quiere decir es que en los últimos días habrá muchos de la iglesia que tendrán vestiduras manchadas. Debemos entender que bíblicamente, proféticamente, las vestiduras se relacionan con tus obras. Y Él dice que tendrán obras que manchan su testimonio, que no reflejan la identidad que tienen en el Mesías. Y dice que hay algunos allí que no han manchado sus vestidos, y caminaré entre ellos de blanco. Ellos caminarán conmigo, permítanme corregirlo, ellos caminarán conmigo de blanco, es decir, con vestidos blancos. Porque ellos son ¿qué? Son dignos. El que venza, ese será vestido con vestiduras blancas. Y promete algo. No borraré su nombre del libro de la vida. No crean que debemos interpretar las Escrituras y que como Él dice que no borraré, a otros sí lo hará. Él simplemente hará que aquellos que tienen las vestiduras blancas, sus nombres nunca serán borrados del libro de la vida. ¿Para qué es eso? Es una garantía, es una palabra de aliento. Y Él dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Último verso, el verso 6. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Permítanme cerrar la sesión haciéndoles una pregunta. ¿Están escuchando lo que dice el Espíritu? Y si es así, ¿cómo lo estás haciendo? Déjame decirte que la forma en que escuchas al Espíritu, su guía, su instrucción, es estudiando este libro. Y no solo estudiándolo, esa es solo la mitad. Debes aplicarlo a tu vida. Cuando aplicas las Escrituras a tu vida, te conviertes en un receptor de comunicación espiritual. El Espíritu Santo te informará de lo que Él quiere que sepas. Por eso es tan importante que apreciemos este libro, que lo reconozcamos como el libro de la vida y que lo apliquemos a todos los aspectos de nuestra existencia. Y les voy a asegurar algo. Nadie irá ante el tribunal de Cristo teniendo que disculparse por obedecer este libro. No tendrán nada de qué arrepentirse si están totalmente comprometidos con Él, viéndolo como la verdad. Pero también les aseguro que quienes sean casuales con esto, los que no lo respeten, los que no lo tomen en serio,
irán ante ese tribunal y se lamentarán. Esos serán a los que Él les limpiará las lágrimas. No estén en ese grupo. Sean de los que cuando Él venga, se complazca de que sean sus siervos. Que cuando Él venga, los halle vigilando. Padre Dios, te adoramos, te damos las gracias, pues solo a través de tu gracia, tu misericordia, tu espíritu, podremos ser hallados fieles, podremos ser llamados dignos, cuando en realidad, por nuestra propia cuenta, somos tan indignos. Te agradecemos por un cambio, porque puedes tomar personas de este mundo y convertirnos en el pueblo de tu reino eterno. A ti sea la gloria en el nombre de Yeshua. Amén. In Yeshua's name. Amen. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.